Catecismo y vida católica. Evangeliza fuerte. Tema 7. Creemos en los santos y el ejemplo de vida para el católico. Sin duda, este tema es uno de los más controvertidos, dada esa constante confrontación del medio protestante radical, no todos, que los niegan inclusive estando en la Sagrada Escritura. Pero para la fe católica, estos hombres y mujeres marcan la parte práctica de la fe, dando testimonio de la transformación en Jesús que sufren al elegirlo, por lo que nos damos la tarea de desarrollar este tema. Primeramente veamos el punto la vida en Cristo. La cuestión de la santidad en el hombre no es exclusiva del catolicismo. Al igual el judaísmo, el hinduismo, el islam y una línea del protestantismo cree en la santidad del hombre, darles honra, reconocerlos. También se está consciente que la veneración popular puede caer en un abuso y desviación hacia los hombres, como sucede a menudo. La vida de un cristiano al elegir a Cristo como su Señor, creer en Jesús como su Dios, creer en Él como su Salvador, creer en Jesús como su Mesías, creer en Él como el camino, la verdad y la vida, le permite sufrir una transformación maravillosa de su alma, reflejando la santidad de Jesús, la santidad del Padre y, por supuesto, la santidad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hay un versículo impactante, pero real y constante, Levítico 20:26. Sed santos para mí, porque yo Yahvé soy santo, y los he separado de las gentes para que sean míos. ¿A qué se refiere este versículo? A un estado de santidad que por gracia de Dios se plasma en el hombre. La etimología de la palabra santo, tanto en el hebreo como en el griego, sugiere la idea de separación, de algo reservado o aparte. La idea es empleada esencialmente para nombrar a Dios y solo en relación con Él. Se le atribuye a los seres criados y se sobreentiende del hombre que Él separa, como menciona el Levítico, para llegar a esa santidad. Los santos padres de la Iglesia constantemente indican que en la Asamblea de Dios se reúnen los fieles santos que Dios ha elegido. La Iglesia es la asamblea de los fieles y están llamados a alcanzar esa parte santa, y todos juntos estos santos forman una comunión perfecta, buscando la imitación de Jesús en su santidad. Estos hombres y mujeres en sus vidas se esfuerzan por agradar a Dios, cumplir sus mandamientos, generar bien, buscar el bien común, lograr la justicia. En pocas palabras, hacer lo que les toca hacer en su papel como cristianos y seres humanos. La Iglesia a todos los fieles los ubica en un estado militante, en combate, luchando con la gracia de Dios en ser personas gratas a los ojos de Dios y alcanzar las metas de santidad. Esa santidad los lleva a un estado diferente después de haber pasado ese proceso, es decir, los lleva a un estado triunfante, pues Dios les ofrece el cielo, el reino. Y sin embargo, habrá fieles que al morir no alcancen ese estado triunfante y sus almas tengan que pasar por otro estado que purgará sus penas debidas a los pecados y que en una vida militante no les alcanzó el tiempo. Por tanto, se distinguen tres estados en la Iglesia como cuerpo de Cristo que va a la santidad. De ahí que en la Iglesia Católica se distinguen tres estados que vive el fiel o su alma. Un estado militante. Día con día, por la gracia de Dios, tratan de responder al amor de Dios, a vivir la salvación que Cristo da. Se sabe que las obras son insuficientes, pero la gracia de Dios es abundante. Así que la Trinidad complementa el esfuerzo del hombre que se ve tan imposible, pero Dios lo hace posible. Hay otro estado del alma muy interesante,
el purgante. Es el medio por el cual Dios termina la purificación del alma, perfecciona el alma de sus impurezas debidas al pecado para darle la gloria del cielo, el cual es seguro para estas almas, pero tienen que pasar por este proceso. El tercer estado del alma es el triunfante. Ha llegado al cielo, está con su Creador. El alma goza de las promesas eternas que Dios le había prometido. Estos tres estados que vive el fiel o su alma interactúan maravillosamente entre sí. Hay una comunión que se conoce así, la comunión de los santos, porque estos tres estados se unen mutuamente. Como un cuerpo, estos tres estados son solidarios. En comunión perfecta se transmiten bienes espirituales que se han generado desde la parte humana espiritual. Por ejemplo, la iglesia militante utiliza el bien de la oración. Ora todos los días por el estado de las almas purgantes para que termine su purificación y elevan sus oraciones a las almas triunfantes para que por esos méritos Dios se compadezca, ayude, lo mueva a motivar al estado purgante y militante, le dé paciencia, esperanza y amor, y de ahí entendemos esa relación tan estrecha de los tres estados. El estado militante ora al estado triunfante buscando que Dios les conceda algún favor, protección, ayuda, etc. El militante ora por las ánimas del purgatorio, hace sufragios, penitencias, ofrecimientos para el bien de estas almas para que alcancen el cielo pronto. Hay algo muy interesante que incentiva a buscar la gracia. Se goza con mayor profundidad de los bienes espirituales cuando se está en gracia. Además, estos fieles son movidos al cumplimiento de la ley, los mandatos, la justicia, la misericordia. Los que están en pecado mortal se pierden de gozar de una cuantiosa cantidad de bienes debido a la acción del pecado que va en contra de lo anterior comentado. Pero lo rescatable es que al ser miembro de la iglesia, bautizado, le llegará una gracia maravillosa y bien especial para ellos: la conversión, una vida nueva. Así es de que hagámonos una pregunta: ¿cuáles son esos bienes que se comunican los tres estados? 1. Los méritos infinitos de Cristo Jesús, que es lo más extraordinario y excelso. El 947 del Catecismo cita: pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado y suficiente. 2. Los méritos superabundantes de María Santísima, es decir, su actuar, su papel supera lo necesario para alcanzar la santidad, y de estos méritos podemos disfrutar nosotros. 3. Los méritos de los santos. Al igual que María, estos santos logran más méritos de los necesarios para alcanzar el cielo, y desde luego que podemos gozar de esos bienes. Por eso el numeral 948 del Catecismo expresa así: la expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre personas santas. 4. Las oraciones. La oración es la palanca por naturaleza. 5. Las buenas obras de los fieles. Es el reflejo de Dios en la práctica. Y 6. Los sacramentos. Además de ser bienes espirituales grandiosos, estos bienes acumulados, la Iglesia los considera como un tesoro, y así le llama el tesoro espiritual de la Iglesia, tesoro al alcance de todos los fieles, sacerdotes, consagrados, laicos, ascetas, anacoretas, ermitaños, almas, etc. Un punto central es que la Iglesia cree en la santidad del hombre por la misma palabra de Dios.
Jesús es muy claro con lo que promueve y propone al hombre. Mateo 5:48. Sed pues perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial. La palabra perfecto va a la santidad. Negar que los hombres luchen por la santidad, que la alcancen, es negar la palabra de Dios. San Pablo hace uso de un bien espiritual de la iglesia como la oración. Romanos 15:30. Os exhorto, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis en esa lucha mediante vuestras oraciones a Dios por mí. En realidad es una lucha, pero vale la pena, y San Pablo en Romanos 1:7, 1 de Corintios 1:2, 2 de Corintios 1:1, Filipenses 1:1, Filemón 1:5, utiliza la palabra santos. Además, las pseudopaulinas de Efesios 1:1, Colosenses 1:2 vuelven a utilizar el término santos. ¿Acaso es imposible que un hombre sea santo? ¿Acaso el hombre que decide seguir a Cristo, movido por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no lo puede perfeccionar como indica Jesús? Mateo 19:21. Díjole Jesús: si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. La santidad es una meta hermosa. El alma pasa por un proceso de perfección, y San Pablo usa también la expresión perfecto y perfección, indicando con ella cierta plenitud de la vida cristiana que se va alcanzando. Filipenses 3:12. No es que la haya alcanzado ya, es decir, que haya logrado la perfección, sino que la sigo por si le doy alcance, por cuanto yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesús. Para él, el objetivo de la vida cristiana es precisamente el ser perfectos, santos, y el derroche de bien que hacen en la humanidad por el mero amor de Dios genera tanto bien que es la balanza contra el mal. La Iglesia a través de los siglos fue reconociendo los méritos de estos hombres y mujeres. La Iglesia celebra cada día a varios santos, le da veneración, y es la misma Iglesia Católica que tiene un minucioso cuidado al estudiar la vida de un postulante a santo mediante la Congregación de la Causa de los Santos. Ahí que el calendario católico mencione cada día a hermanos que encontraron en su vida la forma de llegar a esa vida eterna, primeramente propuestos como beatos y después su canonización. Beato. La palabra beato ya es un significado que expresa lo que un alma siente al llegar a su Creador. Feliz. Fue un cristiano cuyas virtudes han sido previamente analizadas, estudiadas, certificadas por el Papa, permitiendo ser honrado con el culto para testimonio y motivación de los fieles. Este bienaventurado prosigue con un estudio minucioso por parte de la congregación, que va reuniendo pruebas y verificando su veracidad. Un santo canonizado. La Congregación para la Causa de los Santos, en el reconocimiento de la santidad, efectúa un proceso de investigación exhaustiva de la vida de la persona implicada, con un estudio de los siguientes puntos. A. La vía de las virtudes heroicas. B. La vía del martirio, testimonio. C. La vía de las causas excepcionales confirmadas por un culto antiguo y fuentes escritas, llamada también beatificación, canonización equivalente. D. La vía del ofrecimiento de la vida propuesta en el motu priori respectivo. El resultado positivo detonará en la
canonización de este fiel, autorizándose su veneración en toda la Iglesia. Así que los santos son un ejemplo de vida para el fiel. Dios obra misteriosamente, pero su gracia se hace visible en el mismo ser humano, y los hombres recibimos a través de su gracia un ejemplo de entrega a Cristo. ¿Cómo puede el hombre dejar de aspirar a ser santo? No se puede dejar de aspirar a ser santo. Va en nuestra naturaleza y relación con Dios. La santa palabra de Dios escrita nos muestra la santidad de Dios, la calidad santa de Cristo y la acción santa del Espíritu Santo, perfeccionando al hombre hasta llegar a la santidad. Al aspirar a ser santos, es una imagen de Dios, de su amor y capacidad. Su acción de motivar a la santidad no es en balde. Al contrario, Jesús es consciente de esa perfección y por eso Él trastocó el corazón de los hombres a buscar su imitación santa y de Dios. Da señales santas de poder alcanzar la santidad por su gracia. Primera de Samuel 10:9. En cuanto volvió Saúl las espaldas para apartarse de Samuel, se sintió otro. Y todas las señales aquellas le sucedieron el mismo día. Así, en el hombre se cumple la santidad de Cristo y la deja como ejemplo suyo a los cristianos.